la Escritura es inspirada por Dios. Toda la creación fue hecha por Dios y por la palabra de Dios, porque Dios dijo y se hizo. Dios dijo y se escribió. Aquí no hay nada que no se haya hecho, que no haya sido por Dios. Entonces nosotros tenemos la inspiración más segura, la revelación, la profecía más segura. En el Nuevo Testamento, miren, 40 veces aparece la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento. En Marcos capítulo 7, versículo 13, vamos a buscarlo. ¿Qué cambiaron? La palabra de Dios por Lucas 5.1. Entonces, ¿qué transmitía Jesús? La palabra. Hechos 4.31. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué hablaban? 1 Corintios 2.17. 2 Timoteo 3.15. Entonces, ¿qué hablaba Timoteo? ¿Qué ha sabido de la niñez? ¿Y la Escritura qué es? Ok, vamos a saltarnos ahora. Ya hemos visto bastantes versículos que hablan en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, que la palabra de Dios, todo se hizo porque Dios dijo que se hiciese. Y Él quiso que se hiciese. Y Él quiso revelarnos a nosotros todo lo que Él quería que nosotros supiésemos. Y lo hizo perfecto y lo hizo completo. Desde el Antiguo Testamento con sus profecías al cumplimiento con Cristo. ¿Puede decir algo, hermano? No, estaba viendo que ese es el tema, ¿no? Repasa lo que dimos ayer con el profesor. Están conectados. La prueba científica. Ya lo dieron, entonces nos brincamos, así ahorramos tiempo. ¿O no? No, pero esa es... ¿Esa no? Los que no vinieron ayer. Explícalo usted con los genes y todo lo que ocurrió. Es lo que los científicos andan buscando. Comprobar a ver si la palabra de Dios es cierta o no. Y ellos no lo dicen. Y la repetición es muy buena, hermano. Sí, claro, hermano. Ellos no dicen nada. Ellos quieren que su nombre sea conocido por el descubridor o el investigador o por sus teorías. Quieren que sean conocidos por eso. Pero algunos de ellos se van a la Biblia. Y a pruebas científicas, arqueológicas, proféticas. Y ahí está William, yo no sé pronunciar en inglés, Harvey, en 1627, descubrió que la sangre era lo que daba la vida. Pero ya la Biblia lo decía 1500 años antes. Están atrasados. Están atrasados, porque la Biblia también habla de ciencia y de cómo se hacen las cosas. Y en Levítico capítulo 17, versículo 11, ustedes saben eso, que la vida está en la sangre. Eso ya lo hemos estudiado. Entonces, científicamente está comprobada que la palabra de Dios es la palabra de Dios, la Biblia. Evidencias externas, científicas, la redondez de la Tierra. ¿Ustedes no han escuchado eso? ¡Ay, la teoría! La Tierra era plana y cargada por elefantes. ¿Ah? ¿Cuál otra teoría había? De la tortuga. ¿En serio? ¿Ah? De que una tortuga cargaba la Sí. tierra en su espalda. Isaías 40:22. Busquen Isaías 40:22, rapidito. Ah, hermano, ¿qué dijo? Con conejo también. Ay, ay, Cargaba la tierra. Dice, él está sentado sobre el círculo de la tierra y Aguanta. los son como langostas. aguanta, ¿dónde está? Isaías 40:22. Sí, pero ¿dónde está? ¿Cómo es la tierra? ¿Cómo es la tierra? El círculo, el círculo. Ya, ahí está la definición. ¿Será circular redondo? ¿Ah? ¿Será que circular no es redondo? Yo no sé qué pensarán ellos. La tierra plana. Job 26:7. Job 26:7. Dice, él extiende el norte sobre vacío, juega la tierra sobre nada.
Ustedes han visto, ustedes están estudiando, muchos de ustedes, y la ciencia está tratando de explicar cómo se mantiene la Tierra flotando. Flotando. ¿Por qué no se cae? Está curioso. Científicamente el hombre está tratando de investigar todo esto. ¿Qué dijo Job? Allá, ¿qué dijo Job? A ver, ¿qué fue lo que dijo? Cuelga la tierra sobre nada. Cuelga la tierra Sobre nada. Dios está sentado en el círculo de Entonces Dios es el centro de todo. Si nosotros nos podemos analizar, en estos días salió una noticia que un telescopio, el más poderoso del mundo, ha descubierto 1.000.000 no sé cuántas galaxias nuevas. Imagínense, 1.000.000 no sé cuántas galaxias nuevas, aparte de las que ya se conocen. Si nosotros nos ponemos a evaluar quiénes somos nosotros dentro de la gran creación de Dios, es como un granito de arena en la playa. Toda la tierra, estoy hablando de toda la tierra, no estoy hablando de individuos, estoy hablando de la tierra en sí, de lo grande que es la tierra, comparado con todo lo que Dios ha creado. Somos como un granito de arena en la playa. Y los científicos cada vez más están descubriendo lo que llaman el infinito. Pregunto, ¿alguien sabe el comienzo de Dios? Ay, porque Dios le dijo a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo? Bueno, y David dijo, cuán insondables son tus obras e inescrutables tus caminos. Le preguntó, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas? ¿Dónde vivía Job? No existía. ¿Quién puede entender la mente de Dios? Nadie, ¿verdad? Evidencia profética, vamos a mirar algunas. Está la de Babilonia, están por ahí. Vamos a mirar las del Mesías. Su nacimiento. Vamos a hacer esas comparaciones. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Una qué? Una virgen. Hey, hermano, si no fuese porque nosotros tenemos ya conocimiento que Dios le dijo a Isaías estas cosas, ¿cómo es posible que esto se cumpliese así al pie de la letra? Eso es una evidencia, hermano, que nosotros podemos decir que Dios está aquí, que Dios lo hizo, que Dios es perfecto y que toda la escritura y toda su palabra es perfecta. Isaías 7:14, léalo de nuevo, hermano, con toda potencia. Por tanto, el Señor mismo dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cómo? Emmanuel. Y ya sabemos el significado de Emmanuel, ¿verdad? Vamos a Mateo, capítulo 1, 21 al 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¡Aguanta! Todo esto aconteció para qué? Se cumpliese. Entonces Dios es fiel en cumplir su palabra, ¿verdad? Y dice ahí clarito, dice clarito, todo esto aconteció Para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros.
El versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién habló eso? ¿Quién le dijo eso a José? No, ahí está clarito. ¿Quién? El ángel. Y fue enviado Dios. para hacer cumplir su palabra, para que no se olvidase lo que el profeta Isaías había escrito, que Dios había dicho al profeta, escribe. Que todo lo que está en la Biblia, Dios mismo lo hace cumplir. Por ejemplo, en Juan 19, 28, que dice, después de esto sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, cumplido o hecho, o realizado, o el propósito que vino, listo, dice, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Esas dos palabras. Si falta algo, tengo sed, para que se cumpla todo. Amén. Salmo 69, 21. Amén, hermano. Miren que son las cosas que nosotros podemos comprobar acerca de la Escritura. Y podemos nosotros decir que tenemos el testimonio más seguro, la palabra más segura, más confiable. No hay razón para dudar de ella. Cuando nosotros decimos, esta es la palabra de Dios, es porque estamos seguros de lo que Dios ha hecho. No va a fallar. Y ahí lo dice el versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese. ¿Cómo se llamaba? Emanuel lo dijo allá. El versículo 23. Y aquí una virgen concebirá. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Sucedió o no sucedió? Yo creo que cuando esto llegó a oídos de los judíos, conocedores de la profecía, muchos estaban seguros que ese era el Mesías. Que no le aceptaron fue otra cosa, pero ya sabían que ese era el Mesías. Eso me hace acordar, como dijo el hermano Timoteo, de un hombre que nosotros estábamos hablándole de la Escritura. Hablábamos con la Escritura en la mano acerca de la seguridad de la salvación. Dios dice así, Dios dice así, y aquí Dios dice así. Yo sé que eso dice así, yo sé que eso dice ahí, pero yo no lo creo. Yo no creo así. Lo mismo sucedió con esos judíos acerca de la profecía. Yo sé que ese es el Mesías, porque se está cumpliendo la profecía, pero yo no lo acepto, porque nació en un establo y porque ese es hijo de José, el carpintero. Yo no lo creo así. Y estaban seguros que ese era. Y las señales que había. Los pastores que estaban en el campo, ¿cuál fue la señal que vieron? ¿Y eso qué era? Profecía. Vamos a ver Miqueas, capítulo 5, versículo 2, la más pequeña entre... ¿Y qué dijeron? ¿De Belén puede salir algo bueno? Era lo más pequeño. Dice Mateo, capítulo 1, versículo 21 al 23, ya lo leímos. El cumplimiento de esta promesa. Bien, vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 2, 25 al 32, de los cuales nosotros fuimos testigos. Su resurrección no fue tampoco algo, ya eso estaba escrito ya, y ya lo vemos que hay que se escribe y que fueron testigos de la resurrección de Cristo. Estos hombres que fueron testigos hablaron de todas estas cosas que sucedieron y lo escribieron para nosotros. Dios les dijo que lo hiciesen. Bueno, aparece también la toma de Jerusalén después y todo esto, pero vamos a irnos a lo que significa. La Biblia es la palabra de Dios y todo lo que se escribió se ha venido cumpliendo. Algunas se cumplieron ya, otras se van a cumplir, pero ya somos conocedores
de que lo que está escrito se va a cumplir. Porque estamos hablando acerca de esta evidencia, de esto que podemos tener nosotros palpable aquí ahorita. Que podemos comparar lo que el Señor hizo que se escribiese en el Antiguo Testamento, compararlo con el Nuevo Testamento y su fiel cumplimiento. Y lo que el hermano dijo antes, tengo sed, para que se cumpliese. Esas dos palabras solamente. Si esas dos palabras no hubiesen aparecido, hermano, miren, dos palabras solamente, tengo sed, para que se cumpliese, lo dicho de él. Entonces nosotros podemos dar testimonio de que lo que nosotros tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios. Si alguien nos dice a nosotros, bueno, vamos a estudiar un poquito para compararlo. ¿Quién puede dar con toda veracidad, con toda exactitud, algo escrito 700 años antes y su cumplimiento? ¿Quién puede hacer eso? Que se cumpla al pie de la letra. Es como la pregunta que hacen acerca de los idiomas y los dialectos. ¿Dónde podemos nosotros dar un ejemplo? Se originó. ¿Dónde se originó? En la Torre de Babel. Porque el pueblo hablaba una sola lengua. Primera de Juan, capítulo 3, 1 al 3. Vamos a centrarnos en el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero, ¿qué? ¿Cómo sabemos estas cosas? ¿Crees tú la palabra del Señor? Hemos hablado de muchas doctrinas, ¿verdad? Y mucha gente dice que no saben si van a ir a los cielos o no. El hermano estaba hablando mucho acerca de esa enseñanza. Pero ¿cómo sabemos nosotros? Dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos. Y voy a ponerle así, vamos a ir un poquito de lejos del tema, pero voy a ponérselo así. Juan 5:24. ¿Qué dice Juan 5:24? De cierto digo que hoy... ¿Quién dijo eso? ¿Y quién es Jesús? Dios con nosotros, ¿verdad, Emmanuel? Dios con nosotros. Dios está diciendo en su palabra, dos veces dice de cierto, esa es la repetición, hermano William. En verdad os digo, el que oye mi palabra tiene. Quiero preguntarle algo, ¿quién puede cambiar la palabra del Señor? Y Él está diciendo que todo aquel que cree tiene vida eterna. ¿Por qué razón la gente duda de su salvación? Si ellos tenían los escritos de Moisés y no creían, que hablaban de Jesús, ¿cómo le van a creer a Jesús que está hablando ahora? Si no creen en la palabra, le tomaron foto y todo para publicarlo. Interesante. ¿Ven? Lo que explicamos en antes del nombre, que a pesar de que se le está hablando la palabra de Dios, no la cree. Entonces aquí dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, Dios está hablando, la posesión, es ya. Vida eterna. Dice, y no vendrá a condenación. ¿Está clarito este versículo, sí o no? Cuando vemos que Dios está hablando y Dios es el que está prometiendo. Dios está prometiendo. Ahora, nosotros hemos analizado Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y Dios ha prometido y ha cumplido. ¿Por qué dudar entonces de esa parte? He conocido gente, teólogos, que no aceptan ese versículo. ¿Por qué no? Y la clave del hermano Omar delante ahí. Creen todo el Antiguo Testamento, pero el cumplimiento de esto no lo van a creer. Y su palabra, entonces, ¿en qué queda? Vamos a creer una parte y la otra no. Me dice clarito, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, ¿más ha pasado? Entonces ya ustedes se dieron cuenta que Jesús es Dios y Dios es el que está prometiendo. La vez pasada el hermano en la conferencia dijo que Jesús no hizo nada por su propia cuenta, sino porque fue enviado por el Padre.
Y él dijo, el Padre y yo, uno somos. Entonces su palabra se va a cumplir. Entonces yo estoy seguro que lo que dice aquí en versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿seremos semejantes a Él? Nicodemo vino a Jesús, ¿cómo? ¿Por qué? Tenía miedo, dice. Tenía miedo, ¿ah? ¿Miedo de quién? Los judíos, de los sacerdotes. ¿Pero sabía Nicodemo quién era Jesús o no? Nadie puede hacer estas obras si no viene de Jesús. Vamos a ir a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. 1:12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros, ¿qué? La sepáis y estéis confirmados. Ok. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo lo ha declarado. Dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Cómo? Versículo 16. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, y cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos también que más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, hay gente que dice que solamente los profetas pueden interpretar estas cosas, ¿verdad? Y solamente el pastor o el obispo, el apóstol. Versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice el Espíritu Santo, ¿qué es? Versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad, no es porque el hombre quiso hacerlo, Dios usó a hombres para hacerlo, no es porque quisieron hacerlo. Dice el versículo, ahí dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Saben lo que es ser inspirado? ¿Cómo podemos usar un ejemplo de eso? A ver, ¿alguien me puede explicar? Un ejemplo, Dios utilice un hombre bruto como yo para dar a conocer su sabiduría. Estamos tranquilos porque tenemos la palabra profética más segura. Esto es lo que Dios ha hecho para nosotros es perfecto y nosotros podemos gozarnos en eso. Podemos estar tranquilos. Miren, no hay un libro más completo. Aquí nosotros vemos geografía, vemos matemática, vemos... ¿qué otra cosa? Ciencia. Historia. Si nos vamos hay ingeniería. En construcción, hasta mecánico hay aquí. Pues yo he encontrado hasta cosas mecánicas aquí. Además nos encontramos de todo. Es un libro completo. Hay quienes nos van a hacer dudar de la palabra de Dios. Ustedes saben que cuando a mí me dicen, ¿tú estás seguro que esa es la palabra de Dios? Yo me río. Yo me río. Porque yo sí estoy seguro que esa es. Y nadie va a cambiar mi manera de pensar. Nadie lo va a hacer. Porque hemos podido, ahora estudiando, ustedes han podido comprobar, ¿verdad? Que Dios es perfecto en el cumplimiento de su palabra. No va, y lo ha dicho, no va a faltar pero ni una tilde, ni una coma, ni una letra. Y Él ha dicho, yo soy el alfa y la omega. La primera letra del abecedario griego y la última. El principio y el fin. O sea, no va a faltar.